buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar del mundo de donde ven hoy nuestro programa. Este es un café con Daniel especial. Le digo que es especial porque vamos a salir por el sitio de Razones de Cuba. Es un gran honor para nosotros poder presentar nuestro programa, tener esta salida por este prestigioso canal cubano. Y vamos a hablar de un tema que está hoy, podemos decir que en el pico del debate, de las opiniones, en muchos lugares del mundo, sobre todo en los lugares donde viven cubanos, y dentro de la isla, por supuesto, también ha sido motivo de debate. Una son las nuevas medidas tomadas, nuevas medidas migratorias anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el gobierno cubano, y que ha sido recibida con beneplácito por la mayoría de las personas que reconocen lo que esas medidas significan para todos los cubanos. La mayoría de las personas, la mayoría de los cubanos lo han visto como una continuidad de ese diálogo que se comenzó en 1978 y del cual vamos a hablar en este programa. Vamos a recordar algunas de estas cosas de este diálogo, cómo se inició, porque de lo que estamos hablando es una continuidad de la política de la Revolución Cubana, del gobierno de la isla y de la inmigración, la continuación de una política de diálogo que se ha fortalecido a lo largo de los años, que se ha enriquecido con los encuentros frecuentes que han ocurrido con la inmigración, tanto en Cuba como en el exterior. Todos los encuentros que han ocurrido en La Habana a lo largo de los años, que han ocurrido en los Estados Unidos, que han ocurrido en otras regiones del mundo. Yo creo que donde quiera que ha visitado cualquier país que ha visitado un miembro del gobierno cubano, nuestro presidente, cualquiera de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ha existido siempre ese contacto y ese diálogo con la emigración cubana. Yo creo que es sumamente importante en los días que corren que esto haya sucedido. Son medidas que han sido esperadas, que han sido solicitadas reiteradas veces en esos contactos con la emigración cubana. Entonces de eso se va a tratar exactamente el programa. Hoy vamos a hablar de las medidas, vamos a aclarar algunas cosas, vamos a dar nuestra opinión y vamos a tomarnos un café, como siempre acostumbramos en este Café con Daniel. Nos tomamos un café y hablamos de este tema tan importante mientras llegan los bárbaros. Recuerda que ese es el lema que utilizamos en uno de nuestros programas y se ha quedado. Nosotros sabemos quiénes son los bárbaros. Bueno, los invito a tomarse un café, que lo tiene a mano. El que prefiere un té se tome un té. El que tenga un mate cerca, bueno, que pruebe su mate, que comparta su mate. ¿Quiénes han estado en contra de las medidas? ¿Quiénes se han opuesto? ¿Quiénes han lanzado toneladas de odio en redes sociales? Bueno, lo mismo de siempre, la misma contrarrevolución de toda la vida. Y disculpen que no los voy a decir los odiadores, porque eso sería disminuirle sus valores a la contrarrevolución. No, porque esto no es una guerra de tantos años entre los ositos cariñosos y la mala cruela, ¿no? Esto se trata de la contrarrevolución cubana, la misma de siempre, los asesinos de Negrín, los que pusieron bombas cuando los diálogos en el 78, que asesinaron personas, que acometieron en esa época contra todo el que quería un diálogo, contra todos los cubanos que querían un diálogo con su país, que querían mantener relaciones normales con su país. Y estos contrarrevolucionarios son la continuidad de esas personas que tanto daño hicieron y que tanto han hecho durante todos estos años para impedir realmente un diálogo entre la patria, entre todos los integrantes de la patria, de la gran matria que es Cuba, no importa en el lugar del mundo donde estén, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los cubanos en el mundo están a favor de ese diálogo, que este grupo de contrarrevolucionarios, que este grupo de personas retrógradas constituyen una minoría dentro de la inmigración cubana, una minoría con peso, por supuesto, un peso económico, con apoyo de intereses imperialistas que ahogan por todas las vías posibles de cerrar a la isla, de bloquear a la isla, de impedir que estas cosas ocurran. Yo creo que es bueno señalar también como uno de los
puntos esenciales de estas medidas el hecho del momento en que están ocurriendo. Estas medidas están sucediendo, están ocurriendo en un momento en que ha ocurrido un recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Están ahí las más de 200 medidas tomadas por la administración Trump, están vigentes, no han sido eliminadas, se han hecho algunos tanteos, hay que reconocer que se han hecho algunas cosas muy leves todavía para aliviar, vamos a decir de alguna manera, algunas de estas cosas. Pero es bueno aclarar esto porque ninguna de estas medidas, como están diciendo la contrarrevolución a través de sus canales, se hizo por presión de ellos. No ha sido por presión para nada de esos canales contrarrevolucionarios. No se trata de la presión del gobierno de Estados Unidos sobre Cuba. Esto ha sido medidas que son producto de ese diálogo con la migración cubana que ha tenido continuidad a través de los años. Y ha sido una decisión soberana del pueblo cubano que apuesta por su acercamiento con su familia, con el acercamiento entre hermanos, con todos los que quieren a su país y con todos los que miran hacia un futuro de mejores y buenas relaciones entre la mayoría de la inmigración cubana y la isla. No estamos hablando de los terroristas, no estamos hablando de los ponebombas, no estamos hablando de los criminales, no estamos hablando de los asesinos, no estamos hablando de los lamebotas, por decirlo con absoluta claridad. Yo quería primero tratar de esos puntos y después referirme a un grupo de elementos que creo que son muy importantes tener en cuenta a la hora de analizar de qué se tratan estas medidas, de los beneficios que estas medidas traen para todos los cubanos. Se va a tomar un café y como siempre hacemos, quiero invitarlo después de un café a leerles un poema de el gran poeta nicaragüense Tomás Borges, un libro que ustedes saben que yo adoro, La poesía clandestina reunida. Y es un poema dedicado a los traidores. Yo no la tengo cogida con ellos, ¿verdad? Que no se lo juro. No es que la tenga cogida con ellos, pero creo que es importante. Y sobre todo la visión de este genio de la poesía nicaragüense. Nicaragua, un país de grandes poetas, un país de grandes escritores. Y bueno, estamos hablando de un comandante sandinista, estamos hablando de un revolucionario, que además prueba a través de su obra poética, de su obra literaria, la grandeza de esa revolución y la grandeza del sandinismo y del pueblo de Nicaragua. Y este poema de Borges dice lo siguiente, se titula Se puede confiar en los traidores. Y dice: estoy persuadido de que la lealtad existe, y en algunas conciencias es de mármol y de miel. Se debe confiar en ellas. También se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. Eso más cierto no puede ser. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de estas cosas. Yo quería compartir con ustedes, bueno, algunas de las cuestiones que fueron tocadas que fueron transmitidas a través de la red social de Facebook por el director general de Asuntos Consulares y cubanos residentes en el exterior, Ernesto Soberón Guzmán, quien explicó cosas que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. O sea, una de las cosas que explicó Ernesto Soberón es que los pasaportes con validez de 10 años serán los que se emitan a partir del 1 de julio. El funcionario señaló que los actuales pasaportes con vigencia de 6 años coexistirán en el tiempo con los que se emitirán próximamente hasta el primer semestre del 2029. Dijo además que no sería práctico pedirles a los ciudadanos que realicen un trámite adicional para colocarle una pegatina que indique la validez del pasaporte, que se extiende. Soberón agregó que Cuba no puede trasladar la responsabilidad de sacar cuentas sobre si ese documento se emitió en una cierta fecha y cuándo es su vencimiento a las aerolíneas y autoridades migratorias de los países a los que las personas se vayan a dirigir. Por tanto, lo más funcional y práctico es que estos dos pasaportes coexistan ahora. El director general de Asuntos Consulares y cubanos residentes en el exterior aclaró que las personas con pasaportes vigentes tienen la opción de solicitar uno que tenga validez de 10 años y reiteró que a partir del 1 de julio no será necesario realizar la prórroga para ningún pasaporte
y estos mantendrán su costo actual. En cuanto a la medida de equiparar el tiempo de estancia en la isla para los cubanos residentes en el exterior con el de sus familiares y cónyuges e hijos extranjeros, anunció que se extiende hasta un año en el país. Por otra parte, informó que las medidas para las personas que emigraron antes del 1 de enero de 71 permitirán eliminar el requisito de tener que pedir un permiso de entrada cada vez que ingresen a la isla. En este sentido, explicó que se les va a otorgar facilidades durante un año para que puedan venir a Cuba y realizar los trámites de pasaporte. El funcionario recalcó la voluntad del gobierno cubano de fortalecer el vínculo con los nacionales en el exterior. Una voluntad que viene de mucho atrás, que viene de muchos años, que tuvo en su centro, como podemos decir, el principal impulsor de ese diálogo, al comandante en jefe Fidel Castro. Yo les prometí hacer hoy un pequeño recorrido por lo que significó esta historia, un poco de historia, porque después de la situación que se crea con la salida hacia el exterior de los batistianos, de personas vinculadas a la dictadura de Batista, antiguos asesinos que encontraron refugio en los Estados Unidos, torturadores, de todo, o sea, que lograron encontrar en tierra de los Estados Unidos refugio después de los crímenes que cometieron en la isla durante la dictadura de Batista. Todo el fenómeno de la construcción de una contrarrevolución en los Estados Unidos para oponerla al sistema revolucionario cubano, después de todos esos años de terror, donde se organizaron, se fortalecieron, se financiaron actos terroristas, ataques contra Cuba. Podemos citar algún ejemplo, pero no es el caso. En un momento determinado, un cambio que hay también en la emigración que está ocurriendo hacia los Estados Unidos, un cambio también de actitud que ocurre con esa emigración, fundamentalmente menciono Estados Unidos, porque estamos hablando de una emigración a nivel, son medidas que implican una emigración a nivel internacional, de cubanos de muchos lugares del mundo, pero nos estamos refiriendo exactamente a lo que sucede en Estados Unidos. Se da en un momento en que hay un acercamiento entre los cubanos residentes en el exterior y Cuba en el año 1978. El reconocimiento por parte del gobierno cubano de una tendencia dentro de la comunidad cubana en los Estados Unidos propensa al acercamiento pacífico y constructivo, así como los vínculos establecidos con elementos representativos de la misma, la consolidación de la revolución cubana, los cambios que ocurren en ese momento de política estadounidense hacia Cuba, el impacto que produjo en la isla la visita de la brigada Antonio Maceo, integrada por jóvenes cubanos residentes en los Estados Unidos, que habían sido sacados de Cuba cuando eran aún niños o adolescentes. Las gestiones realizadas ante el gobierno cubano por un grupo de emigrados, con miembros de la comunidad cubana en el exterior, fueron elementos que en su conjunto estimularon a que la máxima dirección de la isla decidiera apostar por el diálogo en aquellos años. La propuesta cubana de conversar sobre estos asuntos se transmitió el 6 de septiembre de 1978, cuando en conferencia de prensa con periodistas vinculados con la comunidad cubana en Estados Unidos, casi todo de origen cubano, Fidel invitó a representantes de dicha comunidad a participar en un diálogo directo. La única condición excluyente que Fidel fijó para la selección de los participantes de la comunidad fue que no podían asistir cabecillas de la contrarrevolución. Las razones más que obvias. Estamos hablando de personas que hayan cometido crímenes contra su pueblo, personas que al servicio de una potencia extranjera hayan cometido actos realmente deleznables. Pudiéramos citar montones de ejemplos, pero seguro que los que están viendo este canal los conocen suficientemente bien. Por lo tanto, es la única exclusión que pone. Cualquier otra persona representativa, independientemente de su orientación ideológica, si estaba dispuesta a trabajar con seriedad por la solución de los problemas que afectaban la relación entre el gobierno cubano y la comunidad cubana en los Estados Unidos, podía participar en las conversaciones. En el encuentro, Fidel señaló que aunque había grupos que llevaban años trabajando en esa dirección y obviamente debían estar representados en las conversaciones, esta tenía que ser amplia, es decir, incluir un amplio espectro de la comunidad. A su vez, el comandante en jefe hizo énfasis en que solo discutiría estas cuestiones con la comunidad emigrada,
porque eran asuntos que le preocupaban a ambas partes, pero no con el gobierno de Estados Unidos, al que no le incumbían. Asimismo, el líder cubano recalcó en aquellos momentos que la materialización del diálogo era posible sin que ello representara una concesión de principio frente al gobierno de Washington. En esa reunión, recordemos que el comandante en jefe hizo referencia a los elementos que habían contribuido a que el gobierno cubano tomara esa decisión trascendental, entre ellos la consolidación de la Revolución Cubana, el cese de la política hostil del gobierno de Estados Unidos, en aquella época, recuerden, el gobierno de Carter, la clara percepción del deseo de muchos cubanos de la comunidad de buscar sus raíces, de defender su idioma y su cultura, así como los propios contactos con esos cubanos. Sobre este último aspecto voy a citar unas palabras de Fidel dichas en aquel contexto. Hemos tenido contacto, decía el comandante en jefe, con cubanos y esos contactos nos han enseñado, y lo digo de verdad, los contactos con los muchachos de la brigada Antonio Maceo fueron tremendos y eso causó tremendo impacto aquí. De manera que yo estoy muy consciente, continuaba Fidel, de que esto que estamos haciendo lo hacemos porque creemos que es lo que debemos hacer. Eso es lo correcto que debemos hacer. ¿Por qué dejar abandonada a la comunidad? ¿Por qué no tomarla en cuenta? Lamentablemente en aquellos años, con la llegada del gobierno de Ronald Reagan y la continuación que le dio George Bush, gobiernos que dieron apoyo absoluto a los sectores más reaccionarios de la comunidad cubana, sobre todo a los terroristas, obstaculizaron ese momento, obstaculizaron la posibilidad de continuar avanzando en ese camino emprendido de normalización entre las relaciones de la nación cubana y su inmigración. Y fue a partir de los años 90 que se logra retomar con mayor fuerza la ruta trazada en el diálogo de 78. Varias convocatorias a la continuidad del proceso de diálogo pudieron materializarse a través de los eventos de la nación y la inmigración. La primera conferencia tendría lugar en el Palacio de las Convenciones los días 22, 23 y 24 de abril de 1994, con la presencia de más de 200 residentes en 77 países. Como resultado de esa reunión, el gobierno cubano aprobó y puso en práctica medidas como la siguiente. Fue en ese momento en que se crea la Dirección de Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego tomaría el nombre de Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, DACRE. En noviembre del 95 se celebra una segunda conferencia, con la presencia de 332 invitados de 34 países. En el mes de mayo del 2004 tendría lugar la tercera conferencia con la asistencia de 521 delegados de origen cubano residentes en 49 países. En el marco de esta conferencia tuvo lugar también el acto de restitución de la ciudadanía cubana. Escuchen esto porque esto... En el marco de esta conferencia tuvo lugar, repito, un acto de restitución de la ciudadanía cubana a 7 ex integrantes de la brigada invasora de Playa Girón, quienes posteriormente habían mantenido durante años una conducta dirigida a la defensa de la soberanía de Cuba y a su integridad territorial, y a favor de la normalización de las relaciones entre la nación y la inmigración, así como de apego a su nacionalidad de origen. El 16 de octubre del 2012, para continuar viendo la continuidad de este proceso, fue emitido el decreto ley número 302, el cual modificó sustancialmente la ley de migración de 1976. Las nuevas medidas migratorias anunciadas por decisión soberana del Estado cubano, explicaba entonces la nota del periódico Granma, no constituyen un hecho aislado, sino que se inscriben dentro del proceso irreversible de normalización de las relaciones de la inmigración con su patria. Hoy podríamos publicar exactamente esa misma noticia, así mismo, con las mismas palabras, porque lo que ha ocurrido en estos momentos no es otra cosa que ese proceso irreversible de normalización de las relaciones de la inmigración con su patria. El 28 de octubre del 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, o sea, el ministro, disculpen, de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el cuarto encuentro de cubanos residentes en Estados Unidos celebrado en Washington, dio a conocer nuevas disposiciones. Y no hace mucho, recordemos, un hecho que inédito en la historia de la Revolución, se hizo pública la decisión de que los residentes cubanos en el exterior podrían participar en la consulta popular del nuevo proyecto de la nueva Constitución para Cuba. Todo lo antes señalado demuestra que el esfuerzo realizado, los riesgos corridos, no fueron en vano,
ha sido una trayectoria marcada por la sangre derramada de personas como Muñiz, como Negrín y otros, que iniciaron ese proceso de diálogo en 1978. Los que hoy reniegan de eso, los que hoy mienten sobre lo que sucedió, los que hoy atribuyen a determinada razón de temor o de presión del exterior sobre el gobierno cubano, deberán recordar qué fue realmente lo que sucedió. Y deberán recordar, y todos debemos recordar, que los que hoy reniegan de estas cosas, de los que quieren impedir a toda costa que haya relaciones normales entre los cubanos que viven en el exterior y el gobierno cubano, son estas mismas personas, son estos que derramaron la sangre de Muñiz, de Negrín y de otros, son los que han hecho todo lo posible por apoyar las medidas durísimas de Donald Trump contra Cuba, por asfixiar a su propio pueblo, son los que piden intervención militar contra su país, son los que piden que bombardeen La Habana, son los que dicen que van a exterminar a más de la mitad del pueblo cubano. Y ejemplos lo hemos puesto en otro programa. No voy a poner ahora, no voy a citar ejemplos de sus discursos de odio, dirigidos al pueblo de Cuba. Lo más importante es que esto es un logro sin duda esencial. Esto es un logro importante, todos estamos satisfechos, hay una respuesta positiva por parte de la emigración cubana, más allá de los discursos, más allá del odio desplegado en las redes sociales por algunos de los personeros, por algunas de las personas que lo hacen por convicción, por su convicción contrarrevolucionaria y también porque les pagan, ¿no? Y entonces, bueno, tienen que justificar de alguna manera el dinero que reciben y las cosas materiales que los han hecho olvidar la esencia de dónde nacieron y el más mínimo decoro ante estas cosas. Entonces, bueno, los invito a un café para continuar. Este es un buen café cubano, no se los voy a poder compartir aquí por las cámaras, pero no, si tienen cerca, que tengan a mano por ahí, ya les dije, si tienen un tecito, pues igual. El café de verdad, pues a veces me dicen, oye, Capote, tú estás como en la televisión, que ponen las imágenes de la gente tomando café, y ponen foco en la cámara, y la taza está vacía. No, la taza no sé si podrá ver de ahí, no sé si la cámara lo verá, pero realmente la taza está llena. Ya me quedó un poquito, ¿no? Porque es la misma taza de que comencé. Ya tengo que pararme a ir a buscar el famoso termo, el termo de los cubanos, el termo que nos permite dirigirnos a tomar café a cualquier hora del día cuando nos hace falta. Nos acercamos, nos tomamos nuestro cafecito y seguimos. Entonces, bueno, antes de finalizar este programa especialísimo, esta oportunidad que me da Razones de Cuba de dirigirme a un público mucho más amplio que los seguidores habituales de este canal, a los cuales podrán, por supuesto, ver este programa también, sin duda. Van a poder verlo, compartirlo, van a poder comentar sobre lo que aquí se dice. Hemos seguido una trayectoria, un poco las medidas están publicadas, las conocen, no era la esencia hablar de las medidas en sí mismo, aunque las hemos mencionado, sino aclarar algunos puntos sobre las cuales las personas tienen dudas. Por eso quiero repasar, antes de finalizar, algunas cosas importantes que se tocaron sobre todo en la mesa redonda. Yo los invito a ver la mesa redonda que se transmitió, ¿no?, recientemente sobre este tema, donde se aclararon un grupo de personas importantes que estuvieron presentes en esa mesa redonda y aclararon algunos de los puntos. Yo quiero de todas maneras puntualizar algunas de las cosas fundamentales que se tocaron o sea, reafirmar algunas de las cosas más importantes. Primero, se mantiene vigente la prórroga de estancia en el exterior más allá de 24 meses, automática y sin costo, anunciada en marzo del 2020 con el fin de apoyar a los cubanos que estaban en el extranjero durante el periodo crítico de la COVID-19. Se extiende la validez de los pasaportes de 6 a 10 años para los ciudadanos cubanos de 16 o más años de edad y fijarla en 5 años para los menores. Además, eliminar el requisito de prórroga cada 2 años y disminuir el costo de los pasaportes en los consulados, fijando el arancel en $180 o euros
para mayores de 16 años y $140 o euros para menores de edad. Equiparar el tiempo de estancia en Cuba de cubanos residentes en el exterior y sus familiares extranjeros, cónyuges e hijos. Y establecer para los emigrados de antes del 1 de enero del 71 el requisito de presentar su pasaporte cubano para ingresar al país. Aclaró que los pasaportes con validez de 10 años serán los emitidos a partir del 1 de julio del 2023. No es posible aplicar esta medida de manera retroactiva, por lo que ha sido tenido un enfoque práctico, un enfoque práctico y realista. Además, se decidió que los pasaportes con vigencia de 6 años y los que se emitirán próximamente coexistan en el tiempo, hasta el primer semestre del 2029. Según Soberón Guzmán, los pasaportes emitidos tienen fecha de emisión y de vencimiento, por lo que se ha valorado colocar una pegatina para extender su vida, pero el volumen de pasaportes cubanos dentro y fuera de la isla es muy grande y eso tomaría, señores, muchísimo tiempo e iría contra la lógica de la medida, que es reducir trámites y costos. Hay organismos internacionales, además, vinculados con el tema de los pasaportes que recomiendan reducir el uso de pegatinas, porque éstas se prestan muy fácilmente para las falsificaciones. Otra de las recomendaciones de la población es extender la validez sin colocar nada en el documento. El funcionario del MINRE explicó que no se puede trasladar a las contrapartes extranjeras y aerolíneas la responsabilidad de controlar la validez de los pasaportes. Esas autoridades tendrían que empezar a calcular cuándo se emitió el pasaporte, si es de menor o de un mayor de edad, cuántos años debe sumar, es decir, iría en contra de la agilidad del proceso de despacho migratorio que existe a nivel internacional en las aerolíneas. Una tercera opción, continuó, menos beneficiosa para los ciudadanos cubanos sería establecer que a partir de ahora los pasaportes no tienen validez, solo los de 10 años, y que las personas tengan que hacerse ese pasaporte. Reiteró que el enfoque práctico y objetivo, además de beneficio para los cubanos, es que coexistan estos dos pasaportes. A medida que vayan venciendo los pasaportes con validez de 6 años, comenzarán a prevalecer los de 10 años. Esto no implica que un ciudadano cubano que tiene un pasaporte de 6 años no se haga uno de 10 años. Y agregó que las razones para esta decisión pueden ser diversas, ya sea por extravío, por robo, por deterioro, por decisión de renovarlo. No hay absolutamente nada que lo impida. A partir del 1 de julio, subrayó Soberón Guzmán, no es necesario realizar la prórroga para ningún pasaporte y este mantendrá su costo actual. Los pasaportes emitidos en Cuba que se hacen en las oficinas de trámite, algo que la gente también pregunta muchísimo, ha salido muchísimos comentarios, muchísimas dudas. O sea, los pasaportes emitidos en Cuba que se hacen en las oficinas de trámite no varían en su precio, que continuará siendo de 2.500 pesos cubanos. No variarán el costo ni la moneda para efectuar el pago. En otro momento de esa mesa redonda de este miércoles 17, que se la recomiendo, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del MINRE explicó que las medidas para las personas que emigraron antes del 1 de enero del 71 permitirán eliminar el requisito de necesitar un permiso de entrada cada vez que ingresen al territorio cubano. Estos ciudadanos pueden visitar Cuba y entrar con su pasaporte extranjero, pero tienen que solicitar un permiso de entrada en el consulado cubano. Esta medida va dirigida a eliminar ese requisito. Una vez que el ciudadano cubano obtiene su pasaporte cubano, puede entrar y salir de Cuba cuantas veces quiera, cuando lo desee, sin ninguna dificultad. Eso eliminará una medida que pudiera ser considerada en cierto modo discriminatoria, porque era un nacional que debía pedir permiso para entrar a su país de origen. En cuanto a las prórrogas, el jefe de la Dirección de Identificación e Inmigración Extranjería del MININ afirmó que a partir del 1 de julio de 2003 se elimina el requisito de prorrogar los pasaportes, lo cual se aplica a todos. Ni los pasaportes emitidos con validez por 6 años, ni los que se emitirán en el futuro, necesitarán prórroga. También se aclaró en la mesa redonda que las autoridades migratorias cubanas valorarán caso a caso a las personas que se presenten sin prórroga en frontera hasta el 30 de junio. Estamos conscientes de que hay dificultades en nuestro país con el transporte, el traslado para hacer los trámites. Las autoridades migratorias de Cuba analizarán en la frontera los casos que se presenten sin prórroga hasta el 30 de junio, dijo Méndez Mayego. Soberón explicó que las inquietudes normalmente llegan desde el exterior. Los cubanos residentes permanentes en el exterior, los cubanos como los emigrados o los permisos de residencia en el exterior, pueden estar en Cuba hasta un año. Sin embargo, muchos cubanos que residen en el exterior, una parte de ellos han contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros, creando familias, y en la actualidad los extranjeros que visitan Cuba, no los que tienen algún tipo de residencia en el país permanente o temporal, pueden estar hasta 6 meses en territorio nacional en dependencia de la visa y el motivo
del viaje. Bueno, hemos intentado, a grosso modo, explicar de qué tratan estas medidas. Hemos tratado de explicar, esencialmente, por dónde van los tiros, como decimos los cubanos. Y esto, señores, es continuidad de una política que ha seguido, insisto, la revolución cubana a través de la historia. De una relación entre los cubanos residentes en el exterior, que abogan por el bien de su país, que abogan por el bien de la patria. Un diálogo de esos cubanos con su gobierno, con su país, con su matria, Cuba. No ha sido motivada por presión de nadie, no lo fue, como no lo fue en el 78, cuando comenzó este diálogo. Fíjense ustedes, ese diálogo en el 78 comienza en un momento en que hay cierta distensión en la relación entre los dos países. Es interrumpido después por la política de Reagan y de Bush, y se continúa más adelante. Y ahora se está haciendo a pesar de las 243 medidas de Trump vigentes, a pesar de la inclusión de Cuba, la inclusión terriblemente, podríamos decir, absurda, de incluir a un país que ha sido víctima del terrorismo, que ha sido víctima de terroristas pagados, residentes en Estados Unidos, que han tenido refugio en Estados Unidos y que han dirigido sus acciones desde los Estados Unidos con dinero del gobierno de Estados Unidos. Mantener a un país como Cuba, víctima del terrorismo, en una lista de países patrocinadores del terrorismo, que con toda la mala intención del mundo se creó, y con toda la mala intención del mundo se dirige contra Cuba, para impedir el desarrollo del país, para impedir el proceso normal de inversión extranjera en Cuba, para asfixiar el país y para denigrar la trayectoria de la revolución cubana en ese tema. Y a pesar de esa situación, a pesar de que se han dado pasos muy tímidos de acercamiento, Cuba aboga por continuar esa política. Cuba mantiene esa política de acercamiento a la inmigración. Estoy seguro que continuará, y estoy seguro que continuará ese diálogo, estoy seguro que nos acercaremos cada vez más, estoy seguro que el gobierno cubano y la inmigración cubana continuarán juntos, siguiendo un camino de acercamiento, un camino de construcción hacia el futuro, como fue visto y apreciado en su momento por Fidel. Bueno, queridos amigos, este ha sido este Café con Daniel especial. Me despido con el último trago de café. Nos vemos en mi canal y en Razones de Cuba. Un gran abrazo, queridos amigos. Un gran abrazo desde La Habana, Cuba. Territorio libre en América. Ha sido para ustedes Raúl Antonio Capote.